Hola amigos, estamos aquí en Evangelizando con Alegría y pues una extraordinaria sorpresa, porque se dan cuenta, aquí tengo dos amigos, cualquiera va a decir, ay, esos payasos, sí, son payasos, pero son payasos eucarísticos, son payasos misioneros, son payasos evangelizadores. Y bueno, pues vamos a comenzar, por favor, te presentas. Hola, ¿qué tal? Yo soy el payasito Kerigma y mi nombre significa el primer anuncio del amor de Dios. Soy un payasito que tiene 7 añitos de edad. Estoy un poco grandote y gordito porque mi mamá Kerigmota me da mucho de comer, pero tengo 7 añitos de edad, monseñor. Kerigmota se llama tu mamá. Mi mamá se llama Kerigmota y yo soy Kerigma. Está muy bien. ¿Qué tal? Yo soy el payasito Huelet y mi nombre significa predicador. Yo soy aquel que lleva el mensaje a la asamblea y traigo el querido. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero decir que aquí tenemos dos payasitos, pero se trata de toda una familia y como diríamos, no solamente papá, mamá, sino una familia extensa, es decir, papá, mamá, hijos, si no esto ya mucho más. Pero poquito a poquito, ¿qué nos platicas? Bueno, ¿cuántos forman payasos eucarísticos? Bueno, el movimiento radical de payasos eucarísticos misioneros está conformado por 45 personas, entre familias, jóvenes, personas de la tercera edad, matrimonios, y todos como movimiento laical vamos en peregrinación siendo misioneros. Fíjense qué importante, movimiento laical, pero comienza con una familia, comienza con una familia. Y entonces hay 45 integrantes y de la familia nuclear, ¿cuántos son? Pues la familia nuclear somos 5. Somos mi papá, mi mamá y nosotros los 3 hermanos que conformamos esta familia. ¿Y cómo se llama? Por un lado, primero, en la dimensión de artística, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Con payasitos? ¿Cómo payasitos? Claro, pues tenemos a la payasita Fiat de María, tenemos al payasito Ternurita de Dios, tenemos también a Payapro en honor al beato Miguel Agustín Pro. Muy bien, y ahora sí, tenemos cinco miembros de una familia. Sus nombres civiles, diríamos. ¿Cuáles? Perfecto. Mi esposa se llama Norma Angélica Miranda Gutiérrez. Mi hijo, uno de mis hijos, el más pequeño, que es Ternurita de Dios, Christopher Diego Moreno Miranda. Iván Francisco Moreno Miranda es Payapro. Y su servidor, Francisco Iván Moreno Álvarez. Y yo me llamo Luis Mario Moreno Miranda. Bueno, nos damos cuenta cómo fácilmente se caracterizan en la voz del payaso, en la pintura del payaso, pero ellos realizan su vida normal, porque sí es una familia evangelizadora, pero que también da testimonio en su vida diaria. Porque tú y Norma trabajan, o han trabajado también en lo civil. Claro que sí, mi esposa actualmente trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal, en un juzgado de materia laboral como oficial judicial administrativo. Yo trabajaba anteriormente ahí, pero ahora me dedico al comercio. ¿Y al tiempo completo a esto? Bueno, esta semana. Ya, muy bien. Y entonces entramos los papás, una familia común y corriente como muchas, pero ojalá todas las familias fueran así comunes, matrimonios unidos que trabajan, que evangelizan, pero que además están también los hijos. Tú y tus hermanos, ¿a qué se dedican? Bueno, pues mis hermanos son estudiantes. Mi hermano payasito Ternurita de Dios, él es estudiante de Derecho, ya está a punto de terminar la carrera en un añito, ya le falta. Payapro, pues él se dedica, ahorita está estudiando veterinaria, y él es el autor de todas las canciones de payasos eucarísticos misioneros. Y su servidor, yo, payasito Bolet, en mis ratos libres, como Luis Mario, pues soy abogado. Bueno, entonces nos damos cuenta de una familia integrada, una familia evangelizadora, una familia que lucha por ser mejor y hacer este mundo mejor. Eso significa trabajar en el reino de Dios. Pero algunos piensan que evangelizar pues es algo muy pesado, como que muy rutinario, y precisamente
Es lo que yo te preguntaría. Evangelizar. Se puede evangelizar con alegría. La gente responde, entiende el mensaje. Claro que sí, si bien es cierto, como familia tenemos pues situaciones como cualquier familia, a lo mejor enfermedades, a lo mejor economía, a lo mejor tristezas. Nos decía el obispo de Texcoco, don Carlos Samaniego, les preguntaba una vez que estuvimos con él hace poco, ellos también pues tienen todas estas situaciones, sin embargo, siempre llevan la alegría, siempre tienen una sonrisa y hemos aprendido a ver el lado de la vida sonriendo, como sea. ¿Por qué? Porque la alegría nos las da el resucitado. Jesús Eucaristía. Es pesado, a veces es cansado, no lo negamos físicamente, pero ¿saben cuál es el descanso, Monseñor? Es Jesús, es la Eucaristía, es estar a los pies y con nuestros hijos adorándole. Ese es el mejor descanso que tenemos nosotros, en la alegría de Dios. Claro, y yo imagino que más de alguno de los que nos ven se preguntan, ¿y yo podré evangelizar con alegría? ¿Y mi familia podrá ser como esta? ¿Esta es una familia atípica? Pues yo diría que es lo que tiene que ser la familia cristiana. Hay un lema, la familia que reza unida permanece unida. Y pues dentro de esto que decíamos, un núcleo familiar que también se hace extensivo, 45, es decir, dan ejemplo. Y es una comunidad, es todo un apostolado laical, es todo un movimiento. Algunos de los personajes que tú podrías considerar más significativos, pero antes, ¿a qué edad comenzaste tú siendo payaso? Pues yo comencé, bueno, desde muy niño estoy caminando a la iglesia, pero siendo payaso, yo comencé a los 16 años de edad, ahora actualmente tengo 28 años. O sea que estamos hablando de 12 años. 12 años. 12 años. Y ahí está. Y me imagino que es cuando tú comenzaste o comenzaste tú primero y luego Norma y luego los chicos. Okay. Pues yo comencé hace 15 años, 16 años, fui el primero. Y entonces los demás decían, es que nos da pena, es que nos da pena. Y entonces el que me dijo que... Perdón, ay, mi papá es un payaso. o de repente digo, ay, papá, ya no digas vacas payasadas. Es que mis hijos eran introvertidos, siempre estaban atrás de nosotros, no hablaban, eran muy penosos mis hijos. Y el único que dijo fue Christopher Diego, payasito ternurita de Dios. Él tenía en ese tiempo como unos 8 años. Y dijo, papá, yo después de 3 presentaciones o 4 dijo, yo te voy a apoyar y me voy a caracterizar. Y entonces el Señor, como todos los nombres de los payasos eucarísticos, en oración nos ha dado el Señor esos nombres, el Señor quiso que se llamara ternurita de Dios. ¿Por qué? Porque el querigma lo damos con ternura y es el ágape del anuncio del amor de Dios. Todo viene enlazado, ¿eh? Y él fue. Después, ya después, en un retiro, vino Payasito Cueret. A Payasito Cueret sí lo tuve que obligar la primera vez porque le daba pena y no quería. Y dije, lo vas a hacer porque es para Dios. Después de hacerlo, dijo, wow, me gustó. Y ahí empezó a descubrir y sus actitudes de ellos empezaron a cambiar. Ya no eran tímidos, ya se relacionaban con la gente. Y eso les ayudó en la escuela a terminar una carrera a Payasito Cueret porque empezó a desenvolverse porque Jesús, gracias a la iglesia, ellos se desarrollaron con Jesús. Ojo, a veces cuando sí se desmaquillan, ya es como que vuelven a lo que son ellos y a veces como tímidos e introvertidos. A veces nos dicen, oiga, pero es que maquillados son una cosa y desmaquillados otra. Pues claro, porque de alguna manera estamos en personaje, ¿no? Sí, y después de eso ya vino Payasita Fiat de María, cuando estuvimos con cielo abierto en el Auditorio Nacional. Ahí nació Payasita Fiat de María y después Payapro. Fiat María es tu esposa. Fiat de María es mi esposa. Entonces ya estabas tú, tus 2 niños y luego tu ella. Sí, eso fue en el 2018, hace aproximadamente 8 años. 8 años que nació Fiat. Y luego entró el tercer hijo. Sí, el segundo en mis hijos fue... El tercero porque ya había 2. Ya había 2, sí, fue Iván Payapro, que también se animó porque Iván
a mí me gustan mucho los santos, tenemos algunas reliquias y en los eventos promovemos la santidad. Por eso las llevamos para que las familias y los niños se enamoren de la santidad, porque santidad es alegría. Entonces, Iván es muy devoto de Paya Pro, perdón, de Miguel Agustín Pro, el beato, y él dijo, me voy a llamar Paya Pro. Y ya después vienen los demás payasitos. Muy bien, súper. ¿Y cómo fueron entrando otros personajes más? Pues en nuestro movimiento tenemos unos estatutos, es decir, que empezamos a ver cualidades en las personas, pero tienen que perseverar al menos un año para poder empezar a hacer periodos eucarísticos, y entonces ahí Dios va inspirando a través de ese caminar, a través de esas personas que van sirviendo con nosotros, va inspirando quién le va a dar ese carisma, quiénes tienen las cualidades para ser payaso, y pues ya se habla entre el equipo, y pues se les empieza a dar la oportunidad poco a poco de que vayan creciendo, porque este es un movimiento donde crecer todo, no nada más se trata de que unos cuantos crezcan. Y de manera integral, Claro, ¿verdad? En la vida diaria, en la escuela. Y es que quiero mostrarles esto que además ellos han hecho, porque son muy creativos. Ahorita, hace un momento hablaba de las canciones. Cualquiera dice payasos, pues chistes, claro que sí se saben chistes, claro que son muy creativos, pero ellos no se quedan en la superficialidad del chiste, sino van mucho más profundo, y entonces hacen catequesis extraordinarias. El público mayoritario indudablemente son niños, pero el mensaje de ustedes llega solo a los niños, o a la familia, o a quién más. No, claro que llega a la familia. Yo siempre lo he dado en talleres. El niño es la llave para entrar a las familias. Ojo, ahora a veces no los jóvenes, sino los niños, porque en este mundo tan lleno de pecado, ahora los jóvenes, pues el enemigo los ataca. Pero si evangelizamos a los niños, como sus hermanos mayores son los jóvenes, los papás, dice la palabra de Dios, ¿quién le va a negar? ¿Quién le va a dar una víbora o una piedra a un hijo si le pide un pan? Entonces, por medio de los niños, entramos por medio del Espíritu Santo al corazón de los jóvenes, de las familias, y es ahí cuando los payasos eucarísticos compartimos talleres, retiros para matrimonios, para retiros de sacramentos, papás, padrinos y niños, para jóvenes, para servidores, pero el secreto está en los niños, porque ahí los niños dicen, papá, mamá, vengan, hermano, y toda la familia viene. Con nosotros, yo digo, es como un combo. Van los payasitos eucarísticos, después viene prédica, alabanza, adoración eucarística y música. Y en un día o dos o tres, lo que nos pidan, hacemos estos retiros, pero en la alegría de Dios. La gente se emociona mucho. Y bueno, y ahorita que hablamos de los retiros, trabajan, bueno, ya vimos, niños, jóvenes, adultos, pero yo quiero decirles que son multitudes de los eventos que han tenido. Por un lado, los más pequeños, donde menos gente tienen, y los que más han tenido. Pues nosotros hemos evangelizado en todos los lugares, hemos evangelizado en grandes escenarios. Yo creo que de los más grandes que hemos tenido, bueno, fue nuestra participación en el Auditorio Nacional, pero propios de payasos eucarísticos misioneros, hasta 10,000 personas hemos tenido en nuestros eventos. Y de los más pequeños, pues no importa si hay uno, hay dos, hay 10, siempre nosotros el chiste es evangelizar. Parroquias, pero también dan retiros para padres de familia, para catequistas, porque también esto es muy interesante, No solamente ellos, diríamos, comparten el evangelio, sino como hemos visto, preparan, capacitan agentes de evangelización, como son los catequistas y también los padres de familia. En estos encuentros, ¿cómo qué temas tocan en estos encuentros? Bueno, nosotros también hemos tenido la bendición de compartir inclusive para servidores, coordinadores de movimientos, inclusive sacerdotes y religiosas. Y nosotros hemos evangelizado desde abajo de un puente, a lo mejor en lugares inhóspitos, con niños de la calle, hasta un auditorio donde nos manden. Los temas como es la raíz, el querigma, compartimos también hace 16 años empezamos a ser misioneros digitales. Empezamos a grabar misas, eucaristías y demás, y hace 16 años mucha gente decía,
No, eso es una falta de respeto. 16 años después, en la pandemia, todo el mundo lo hacía, porque Dios ya no lo había inspirado. Y tenemos en YouTube, en Facebook, todo ese acervo desde hace 16 años, y a partir de esa experiencia, pues damos todo tipo de talleres de manejo de contenido católico, evangelización dinámica y explosiva, misioneritos digitales, cualquier evangelización que haya a partir de esta metodología la hacemos nosotros. Y también depende del año litúrgico en el que estemos atravesando. Semana Santa, Día de Muertos, Navidad, jubileos. Y ojo, monseñor, todos son diferentes contenidos. Depende a quién vaya dirigido y a partir de la palabra de Dios. O sea que aquí tenemos catequistas que se disfrazan, pero que llevan la alegría de Cristo a niños, adolescentes, jóvenes, y lo han hecho aquí en la Ciudad de México, pero también en el interior de la República y fuera del país, ¿no? Sí, claro, hemos tenido la bendición de visitar muchos estados de nuestra bella República Mexicana. También hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países. Fuimos a Phoenix, Arizona, fuimos a Costa Rica, fuimos a Panamá. Y Dios nos ha permitido llegar hasta esos lugares donde nunca nos imaginamos que íbamos a llegar, ni siquiera a viajar, y nos ha permitido llegar hasta esos lugares. Miren, Dios hace milagros. Yo les voy a decir que hace años, cuando comenzaba la administración Trump y él puso dificultades para que hubiera mexicanos que entraran a Estados Unidos, ellos se lanzaron a la aventura de sacar el pasaporte como familia, ¿eh? Y además estaba también María Luisa. Y no sé, Calabanza, María Luisa Vela. Y pues yo decía, ay, la verdad, que ellos tienen muchas ilusiones, pero son un poco ilusos. En familia, entrar a Estados Unidos, imposible. Pues, ¿qué creen? Que les dieron la visa. Y se fueron para allá, en Arizona, evangelizando. Es que Dios toca y abre los corazones. Y en ese caso, como ahora, a través de las redes sociales, porque también este es un punto importante. Evangelizan en vivo, evangelizan a través de las redes, evangelizan a través de las actuaciones y del canto. ¿Qué me dirías? ¿Cómo evangelizan cantando? Pues yo creo que Dios nos va dando ciertos carismas y nosotros lo que hacemos es ponernos al servicio de Dios. Entre ellos, pues el canto. Yo creo que muchas personas abren su corazón a través de la música y es un medio súper importante para que toque el corazón de las personas y llegue a través de ese canto a pues el mensaje que Dios quiere darles y nos utiliza como método. Tenemos 4 producciones musicales al día de hoy. 4 producciones musicales significa ¿cuántas canciones? Son 56 discos, 56 cantos y 4 discos, con títulos diferentes. Ajá, claro. Y para el catequista, y para los sacerdotes, y pues para los adoración. Oye, y yo veo que aquí tengo estas pequeñas botargas, pero además ustedes en su creatividad, diríamos, han sido capaces de hacer otras imágenes. Aquí en esta botarga que hay una, donde ¿De está Jesús? la de Jesús, bueno, Sí. la tienen también en grande. Sí. Les voy a decir que en una peregrinación de la Arquidiócesis de México, así fue como entré en contacto con ellos. Pues me ha tocado combinar muchas veces ese evento. Y entonces íbamos al frente con el señor cardenal Norberto, y cuando pasamos por ahí en Casa de Guadalupe, en algunas calles, comenzó a haber algunos muy ruidosos, y que de alguna manera como que yo sentí que interrumpían lo que estábamos haciendo, pero no me desagradó, hombre. Yo dije, no, a estos ruidosos hay que traerlos y hay que integrarlos, porque no era un ruido cualquiera, era un canto festivo, era una gran alegría. Y entonces nos pasamos al frente de la peregrinación y así comenzamos. Me alegra, o lo señalo, porque efectivamente el Papa, cuando dice, el Papa Francisco nos dijo, hagan lío, aquí ellos ya estaban haciendo lío. Y uno de los momentos así más bonitos para mí en relación a Juan Pablo II fue cuando lo vi reír delante de unos payasos, porque hay un festival de payasos allá en Roma. Y esto porque de repente, definitivamente, algunos son tan estrictos en la tarea de la evangelización que dicen, no, eso es una insolencia, no, un payaso no puede entrar a la iglesia,
o un payaso no puede cantar, no puede evangelizar. Bueno, pues el Papa riéndose. Y creo yo que el primer encuentro que tuvieron, y yo digo que tuvimos con el señor cardenal, que tuvieron los payasos eucarísticos con don Carlos Aguiar Retes, fue en un evento donde él estaba riéndose como niño y repartiendo juguetes. ¿Qué experiencia tienes con él y con los obispos? Pues es maravilloso porque cuando fue esa ocasión que fue Capuchinas en la Basílica, llevábamos para dar rosarios y regalos y el cardenal don Carlos Aguiar nos decía, los rosarios los aviento yo, y como un niño agarraba los rosarios y los aventaba y emocionadísimo. También nos recibió en alguna ocasión y yo le decía, don Carlos, agradecemos las cartas como movimiento legal porque nos dan credibilidad para ser misioneros y entrar a otras diócesis. Y decía, y dijo él, por eso se las di. De hecho, cuando lo vimos, don Carlos se convierte como niño, o sea, porque ve payasos y se emociona. Y le comentamos, hay algunos lugares donde la gente dice, ¿cómo que payasos en la iglesia? Eso es una falta de respeto. Y luego eucarísticos. Y yo le dije a don Carlos, sí, yo le predico a la gente. Sí, eucarísticos, abogados eucarísticos, doctores eucarísticos, amas de casas eucarísticos, albañiles eucarísticos. Todos tenemos el mismo derecho, el abogado con sus leyes, el doctor con su estetoscopio, el albañil con su pala, los panaderos con su rodillo para hacer pan, y las amas de casa y las familias con sus trastes, los payasos con su maquillaje, acercarnos, adorar a Jesús en Eucaristía. Y entonces Él nos incluye y nos ama. Todos tenemos el mismo derecho, y don Carlos, no solo don Carlos, el obispo don Carlos Samaniego, que lo conocemos de que era párroco y monseñor en su diócesis, nos invitaba a evangelizar y también se emociona mucho con lo que hacemos. De hecho, podemos decir que es nuestro amigo, lo conocemos hace 13 años. El obispo don Javier Acero, el obispo de Toluca, el arzobispo don Raúl, el obispo don Héctor, que ya le hicimos que le hicimos su muñequito ventríloco. Bueno, todos ellos tienen sus muñequitos y pues también hemos estado con ellos, pero nos pasa algo maravilloso. Cuando ellos, como gente de mucha experiencia, llenas del Espíritu Santo, ven al payasito eucarístico, ellos, ya no estoy viendo a don Carlos de esa edad ni a don Samaniego, se convierten como niños, porque también tienen el alma de un niño, y a partir de ahí nos impulsan, nos acogen, nos alientan a llevar el Evangelio a todas partes. Claro, bueno, y antes de lo siguiente, si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta y quiere mandar algún mensajito, hágalo de una vez, porque al terminar nuestra exposición, entonces podremos responder algunas preguntas. Sí, es el Señor Jesús el que nos dice que hay que hacernos como niños. Y es de que el niño no va a quedar en la ingenuidad de la inocencia, sino que es creativo, es alegre. Y cada uno de nosotros tenemos una vena creativa. Y cuando diríamos, nuestro yo niño, nuestro yo creativo, se deja amar por Dios a través, por ejemplo, de los payasos eucarísticos o de algunas otras maneras, entonces van surgiendo los evangelizadores, los misioneros, los santos. ¿Qué me dirías tú, por ejemplo, y hablando de los santos y de los jóvenes, de Carlo Acutis? Pues Carlo Acutis yo creo que fue un adelantado a su época, ya que pues él desde muy joven empezó a evangelizar, y no por nada es santo patrono de las redes sociales, ¿verdad? Claro. Porque hoy en día todos los jóvenes los está atrapando que las redes sociales, que esto, que lo otro, y no solo los jóvenes, monseñor. No. Ya los niños saben manejar los celulares mucho mejor que nosotros, y entonces, ¿qué mejor manera de poder evangelizar a través de las redes sociales y atraparlos desde ahí? Y Carlo Acutis marcó testimonio de vida de que los jóvenes sí pueden llegar a ser santos, de que los jóvenes de hoy en día sí pueden amar a Dios, de que no es aburrido seguir a Cristo, sino al contrario, es súper padre como joven evangelizar y seguir a Cristo. Claro, porque es un joven millennial, apenas comenzaba el internet, él lo comenzó a utilizar, aparece el uso de la computadora, el PowerPoint, y él hacía tener sus filmaciones, y era muy histrónico, y le gustaba cantar. Ciertamente no se vistió de payasito,
Pero yo cuando lo veo digo, pero este es un payaso. ¿Cómo me hubiera gustado ser creativo como él? Porque yo crecí en un ambiente más, pórtate bien, no te muevas, no digas esto, no digas aquello. Pero ahí están los santos de la alegría. Claro, porque santidad es alegría y por eso también nosotros promovemos la santidad. De hecho, hace muchos años hubo una niña que se llamó Saraí, que conocimos en el Hospital de Raza, que la fuimos a visitar y ella con su testimonio se formó en nuestro movimiento y ella empezó a evangelizar en la raza. Cambió varias vidas, bueno, el Señor por medio de su vida de doctores, enfermeras, de niños que consolaba y predicaba el evangelio y decía que era de los payasos eucarísticos. Se llamaba Saraí, tenía 8 años. El Señor la llamó a la casa del Padre porque cuando le iban a hacer el trasplante de médula ósea se enfermó le dio varicela. ¿Pero qué se cree? Después salió esa noticia en el periódico Desde la Fe de su vida. Ella salió ahí y ahí decía que ella estaba con los payasos eucarísticos. Lo último que supimos de eso era de que Desde la Fe iba a investigar la vida de ella, pues para ver más adelante qué sucedía, ¿verdad? Está creo que estudiando ahorita algún departamento de los santos, ¿no? Pero eso ya no lo veremos nosotros, pero sí es una alegría ver y ser testigo de que los niños, los jóvenes como Carlos Acuti y todos estamos llamados a la santidad y que sí se puede ser santo. Y ojo, tratar de ser santo es toda una aventura. Por eso es en nuestra vida trabajo y evangelización. No hay otro lugar. Y para ir cerrando un poco todo esto, también hay el más pequeño de los payasitos, que ya también ahorita ha crecido. ¿A qué edad comenzó a hacer? Payasito, se llama Aldo, es evangelito. Él empezó, fíjense, qué curioso, él debutó en la parroquia de Don Carlos Samaniego cuando lo conocimos. Hace más de 10 años, el niño ya tiene más de 10 años, él debutó ahí. Y todas, es más, desde el vientre de su mamá, porque ella es payasita, su mamá se llama payasita Sarayú, él estaba ahí y después, cuando nació su vida, de Aldo es evangelizar. Tiene más de 10 años, es un niño evangelizador que tiene buenas calificaciones, que da testimonio, y esa es su vida, venir con nosotros a llevar la alegría del evangelio. Es payasito evangelito. Toda su vida ha evangelizado. Ojo, él y payasita, Chispita Divina, que se llama Sofía, es una niña igual que también tiene los mismos años. Cuando llevamos las reliquias de los santos, ellos dos a los niños les explican de la santidad. ¿Qué es una reliquia? ¿Cómo se puede llegar a la santidad de los santos? De niño a niño, les explica. Muy bien. Y una palabra de un joven en torno al tema de la Eucaristía. Joven, acércate a la Eucaristía. Yo creo que es lo más precioso que nosotros tenemos como católicos. Más allá de una imagen, Dios mismo está presente en la Eucaristía. Es como hablar con Jesús frente a frente y pues entrégale tu corazón, entrégale tus sueños, entrégale tus metas. Muchas veces nosotros como jóvenes queremos ir por el camino, ¿verdad? Y nos vamos tropezando, pero Dios nos va guiando. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar que Dios guíe nuestras vidas, guíe nuestro corazón y nos vaya formando y nos vaya encaminando hacia donde Él quiere. Muchas veces le pedimos, Dios, por favor, dame esto, dame lo otro, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es, Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, haz lo que tú quieras y bienvenido. Claro, muy bien. Bueno, pues tenemos que ir cortando el tiempo. No sé cuánto nos quedan, todavía minutitos, segundos. Ya, bueno, me dicen que ya los pasamos. Pero sí, claro, queridos amigos, el tema es muy, muy interesante. Si ustedes nos permiten, hoy nos vamos a alargar un poco más. Pero gracias a Laura Cardoso, a Lucía Cortés, que nos han mandado por aquí algunos saludos. Y yo estaría cerrando precisamente evangelizar con alegría. Esta sección, así lo vamos a llamar, cada 15 días más o menos vamos a estar haciendo diversas entrevistas, pero lo que queremos es que haya misioneros alegres y que nos demos cuenta que si hay una familia que ha sido tocada por el Señor, que se han vuelto payasos para el Señor, que hacen reír al Señor y hacen reír a los hijos del Señor, es precisamente porque son amados por Él y quieren darlo a conocer. Nuestra frase común es: Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero.
Saludamos también a María de la Luz Rivera, que nos está enviando un saludo. Muchísimas gracias. Y nos estamos despidiendo, pues, de nuevo, tu nombre, querido Iván. Yo soy Francisco Iván Moreno Álvarez, payasito querido. Yo soy Luis Mario Moreno Miranda, payasito cueleta. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Creo que también es muy interesante una pregunta. ¿Dónde y de qué manera pueden entrar en contacto con ustedes? Pues nos pueden contactar en nuestras páginas de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Estamos como Payasos Eucarísticos Misioneros y nuestro número de contacto, ¿lo puedo dar? Sí, claro. 55 85 58 88 29. Lo repetimos. 55 85 58 88 29. Ahí nos pueden contactar con tiempo porque luego tenemos la agenda bien cargada, pero si tenemos la agenda con mucho gusto, nosotros vamos a evangelizar a todas partes del mundo. Muy bien, Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.